hablaremos acerca de los sistemas de información. Ahora bien, los sistemas de información son aquellos que tienen por objetivo principal suministrar a los distintos niveles de la organización, la empresa, la información necesaria para la toma de decisiones vinculadas con el mismo. O sea que los sistemas informáticos son los que se dedican, sistemas software, hardware, que se dedican a acumular esa información, organizarla para que el usuario, en este caso de los diferentes niveles que consta la organización, puedan utilizarla, visualizarla y tomar decisiones. Ahora bien, cuando hablamos de niveles, hay tres niveles. El nivel operativo, que es donde se da la mayor de las operaciones, de las transacciones de la empresa, ¿verdad? Ahí tenemos los ERP, en donde se toman decisiones estructuradas y repetitivas en base a los datos. Y posteriormente pasamos a un nivel táctico. En el nivel táctico se dan decisiones no estructuradas y complejas, y es donde se transforman los datos obtenidos del nivel operativo hacia el nivel táctico en información. Por acá pasa lo que ya es la parte de contabilidad, recursos humanos y otros del nivel táctico. El área de ventas también entra en esta parte. Posteriormente tenemos el nivel estratégico, donde ya se genera todo aquel el engranaje de la visión de la empresa, en donde se utiliza ya toda la información que se ha generado del nivel operativo y táctico, se traduzca de alguna forma y dependiendo de la visualización de la información que se requiera en información para tomar decisiones en base a visión, misión, la estrategia, cuál es la dirección de la empresa, hacia dónde va, de dónde viene, en dónde está. Entonces es muy importante que el procesamiento de la información, de los datos, sea correcta. En el contexto actual, ¿verdad?, que se caracteriza por un gran dinamismo de información y de gestión de conocimiento, es crucial para el desarrollo empresarial contar con un ERP. ¿Por qué? Porque es donde se origina prácticamente la gestión de la empresa y no importa el tamaño. ¿Qué significa? Que una microempresa perfectamente puede tener un ERP. Un ERP es el Enterprise Resource Planning, es donde se genera toda la gestión de la empresa, donde se pueden administrar los recursos, se pueden visualizar cómo están los procesos, tal y como se hacen cuando se empieza una consultoría por procesos. Ahí se pueden visualizar. Poco a poco vamos a ir entrando en el tema de los procesos porque es importante para que el ERP funcione. Y aquí hablamos sobre de que se tienen que integrar. ¿Qué significa integrar? Bueno, tenemos el proceso de apoyo, hay los procesos de venta, los procesos comerciales. La empresa se desempeña en cada uno de ellos y lo que busca el ERP es integrar toda esa información. Lo que se genera en ventas, en sus procesos, lo que se genera en las actividades de apoyo como contabilidad, que la información que ellos también procesan, toda se una y se genere información vital para tomar decisiones. Es por eso que al integrarlos ya se convierte en una visión por procesos. Entonces es una forma muy eficiente de trabajar, pero también tiene sus desventajas. Más adelante las vamos a detallar. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes de un ERP? Bueno, el ERP, veámoslo como el global de la empresa, pues adopta y tiene concentrados diferentes elementos de la misma. Tenemos, por ejemplo, finanzas, recursos de la información, ventas y marketing, recursos humanos, producción, logística, y ahora pues ya se incluye el comercio electrónico. El ERP es capaz de englobar toda esta información, concentrar toda esta información en un solo elemento que permita monitorear las operaciones de la empresa. Por ejemplo, desde el momento que se genera una venta, ya se generan diferentes procesos. Se generan procesos para contabilidad, se generan indicadores para el área de venta, pero también se genera información postventa, ¿verdad? Cuando ya se ha generado esa venta, pues
hay indicadores también que nos permiten monitorear cómo han sido esas postventas, ¿verdad? Cómo se comporta el cliente con nuestro producto, cuál ha sido su retroalimentación, y también están los grupos de interés que son un poco más externos, como los proveedores. Entonces, todo este proceso, todo ese engranaje, el ERP lo engloba para poder brindar información necesaria y tomar decisiones. ¿Cuáles son esos algunos ejemplos de ERP? El que, bueno, con el que el que he trabajado bastante es con el SAP. El SAP a usted le permite trabajar por módulos. Tiene un módulo de venta, hay un módulo de contabilidad, un módulo de recursos humanos, un módulo de logística. Entonces, cada una de las áreas trabaja en esos módulos y posteriormente se puede extraer información. Es muy importante utilizarlo, y esto lo puede utilizar una microempresa fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene todos esos procesos. Porque esto no se enfoca en la persona. Posiblemente en una microempresa una persona hace diferentes actividades, pero el ERP no se concentra en la persona, sino que en los procesos que se realizan. Pues, el proceso de compra es uno, por ejemplo, el proceso de la venta es otro, el proceso contable es otro, aunque lo realiza la misma persona. Sin embargo, los procesos son separados y acá el SAP les permite, o el ERP les permite unirlos. También tenemos el Odoo. El Odoo es un software libre hasta cierto punto. El software libre me refiero a que se puede configurar para la empresa y no tiene ningún costo. Tienen costos ciertos módulos. Sin embargo, la mayoría son gratuitos y requieren cierta configuración. El Odoo, por ejemplo, a usted le engloba toda la que es la información interna de la empresa, todos los procesos que hemos hablado, pero le permite tener módulos en Internet. ¿Qué refiere a eso? Que le permite a usted, por ejemplo, crear una tienda. Desde ese momento ya se está hablando del CRM, que es el seguimiento a los clientes. En ese módulo de ventas, por ejemplo, le permite crear a usted un sitio web, una tienda virtual, conectar redes sociales y empezar a vender sus productos. Y ahí, desde ese momento, ya va cayendo en las tablas, va cayendo en el módulo de venta, y eso le permite a usted monitorear cómo van las condiciones de venta, por ejemplo, que se generen en ese módulo. Y de una sola vez se carga en contabilidad, y de una sola vez se carga en compras, se generan, si se va acabando el producto, pues si incluso se automatiza de alguna forma generar órdenes de compra al proveedor. El proveedor está conectado también, le permite conectarse y le pueden caer fácilmente las órdenes de compra. Entonces hay un monitoreo global de logística, de inventarios, que se procesan en una sola transacción, y esto le permite al empresario, a la empresa, monitorear perfectamente todas sus operaciones y generar cierta información que le pueda brindar tomar decisiones sobre algún producto, sobre algún servicio que esté brindado. Entonces los ERP hoy en día se han vuelto un tema bastante esencial en las compañías, porque eso les ayuda a tener eficiencia en sus operaciones. Y todo ello a través de los procesos. Entonces, las principales extensiones de los sistemas ERP responden a necesidades más sofisticadas en cuestiones relacionadas con las ventas, la logística, el comercio electrónico o la inteligencia de negocios, el llamado BI. El BI o Business Intelligence, ustedes lo van a escuchar en las empresas, en las organizaciones muy seguido, porque este es como un nuevo puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha nacido el BI. El BI le ayuda a las diferentes áreas de la empresa a simplificar la obtención de información. Ellos les ayudan a configurar de alguna forma algún dato que se requiera y que se tiene que integrar en el ERP para poder generar posteriormente data que es necesaria para construir un plan de negocio, para construir una estrategia o para monitorear y controlar cómo están nuestros KPIs, cómo va creciendo la compañía en diferentes elementos. Dentro de la semana se habla referente a esos términos para que ustedes los puedan buscar y leer en las lecturas y así como en las clases. Entonces vamos a enumerar diferentes extensiones del ERP que les permitan tener más amplitud de las operaciones. Tenemos el Business Intelligence, o llamado BI, que se concentra en
la automatización de la información, de datos y generación de información rica e importante para quienes toman las decisiones. También tenemos el Customer Relationship Management, que está más enfocado al tema de los clientes, al seguimiento de la venta, al seguimiento de la postventa, ¿verdad? Al contacto, le permite tener los contactos, teléfonos, números, así como las metas que se le han despachado y las posibles o futuras necesidades que puede tener un cliente. Es la retroalimentación. Luego tenemos el Supply Chain Management. Está enfocado al tema de los proveedores. También existe esa plataforma. Normalmente, por ejemplo, el proveedor tiene otros procesos que tienen que ver con la compañía, como por ejemplo las cuentas por pagar, en los inventarios, pagos. Ahora, hoy en día, hay una conexión más fácil con el tema de los proveedores. Yo trabajo con muchos proveedores y ellos ahora tienen acceso a ver sus facturas, por ejemplo, cómo va su proceso de pago, a tener un monitoreo más constante, así como las necesidades que puede tener la compañía en relación a los productos o servicios que le suministran. Luego tenemos el comercio electrónico, que se vuelve ya una base, ¿verdad? Ya hoy no se puede obviar el comercio electrónico, el business. ¿Por qué? Porque ya las empresas ya están pretendiendo comercializar a nivel, no me refiero yo a internet normalmente, sino que a medios. Estamos hablando por redes sociales, estamos hablando por tiendas virtuales e incluso se pueden promocionar ya, les permite conectarse con Amazon o con AliExpress, las tiendas estas internacionales de comercio electrónico. Entonces es muy importante, ya cuando la empresa va creciendo, va buscando también incrementar estas fuentes de información que le ayuden a tomar decisiones. Ahora, los sistemas de ERP permiten integrar flujos de información de los distintos departamentos de la empresa y facilitan el seguimiento de las actividades que constituyen la cadena de valor. La cadena de valor retroalimentando para muchos, que lo hemos visto en la carrera, pues Porter dijo, bueno, hay una cadena, hay una forma de poder evaluar cómo da un valor agregado a la empresa y creó lo que se llama la cadena de valor. Entonces, ¿qué hace el ERP? Engloba todos estos procesos que están dentro de la cadena de valor para evaluar el margen. El margen es el costo. Estamos hablando de cuál es el beneficio, cuál es el servicio, el beneficio que da la compañía hacia el cliente. Entonces tenemos, por ejemplo, las actividades de soporte, estamos en la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología, las compras y las actividades primarias, ¿verdad? Tenemos las logísticas, las operaciones, la logística de salida, marketing, venta y servicio. Entonces, ¿qué hace el ERP? Crea módulos para cada uno de estos elementos a fin de poder monitorear cómo estamos generando una cadena de valor, cómo estamos dando nuestro servicio o cómo estamos creando y distribuyendo nuestros productos. Un ejemplo, por ejemplo, para que podamos ver más práctico, el ERP, por ejemplo, pueden haber en este caso dos módulos, ¿no? El de clientes y el de facturación. En el cliente se genera la información del cliente, se generan contactos. Para facturación se genera la información de las facturas, el registro de la factura, incluso se habla de enviar muchas veces electrónicamente la factura al cliente. Hoy se está optando y hoy en El Salvador, hoy en día, el Ministerio de Hacienda ya quiere mudar, si ustedes se dan cuenta, el gobierno de alguna forma está simplificando procesos. Ahora ellos están hablando de la factura electrónica, que muy pronto se va a escuchar más fuerte sobre ese tema, y que ahora ya no va a ser necesario el papel, sino que ya se va a poder enviar de alguna forma o registrar electrónicamente la factura. ¿Para qué? Bueno, en este ejemplo tenemos la gestión de crédito y cobro. ¿Por qué? Porque en la gestión de crédito y cobro no es el que genera la factura, por ejemplo, no es el que genera la información del cliente. Esos son dos módulos o dos departamentos diferentes, pero en este caso para tener una gestión de cobro se requiere la información de esos dos departamentos. Consolidados, por supuesto. Entonces, ¿qué le permite a la gestión de crédito? Bueno, seguimiento a los vencimientos de acuerdo a la información de la factura. Puede generar recordatorios basados en la información del cliente y también puede generar reportes para analizar la cartera. Esa es una forma de un proceso simple, por ejemplo, en este caso, para que la gestión de cobro, si bien es cierto, no genera información, pero sí requiere información de otros departamentos. Entonces el ERP nos ayuda a simplificar estos procesos, ¿verdad? ¿No? Ya no es írselo a pedir a una persona, ¿verdad? Mira, dame la factura, no.
Hoy la información, la data ya se genera mediante estos sistemas y le permiten a los encargados o los gerentes o jefes de estas áreas tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los ERP? Tenemos ventajas porque nos ayuda a integrar la información financiera, ¿verdad? Para poder medir y ver el desempeño de la organización, cuáles son sus costos, cuáles han sido sus ventas, cuál ha sido el margen. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, que esto requiere un costo. El software que se necesite para las diferentes áreas siempre va a representar un costo. Luego tenemos otra ventaja que es integrar la información para el cliente. En este caso, como lo mirábamos, se integra la información del cliente, todo lo que es su contacto, dirección, pero para que se pueda unir al sistema, para poder coordinar las necesidades de ese cliente, se requieren muchas veces costos de consultoría. Aquí tenemos trabajo, como dicen, ¿no? Porque se necesita contratar expertos externos para ayudar a implementar estos tipos de sistemas correctamente, porque la empresa no lo tiene, entonces tiene que contratar consultoría muchas veces, en su mayoría de veces, para poder integrar cierta información. Ahora, la ventaja que nos ayuda a estandarizar y acelerar los procesos de fabricación. Si bien es cierto, ya con los procesos estandarizados para poder generar ciertos productos, también significa que hay que redefinir el proceso. Ese es el inconveniente. Eso significa que hay que volver a trabajar y ver dónde vamos a eliminar pasos del proceso para que estos sean más eficientes. Eso requiere un tiempo. Luego tenemos reducir el inventario. Si bien es cierto, con la automatización de los procesos, ya no es necesario posiblemente generar cierta cantidad de productos. Y no solo productos, también estamos hablando de servicios, ¿verdad? Porque ya se tiene por ejemplo, el servicio ya se tiene un monitoreo de cuando se le finaliza cierto servicio que se le da a una empresa. Ya el CRM nos indicaría cuándo tenemos que volver a visitar al cliente, hace un cálculo del tiempo del servicio y ya a usted le va a tirar alertas para volver a visitar al cliente porque se tiene un promedio estimado de esa duración. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? Que muchas veces los software que ya los vimos anteriormente no traen adaptada ese elemento. Entonces hay que adaptarlo, personalizarlo. Muchas empresas en las que he estado ha sido esa la necesidad de la información y la necesidad de que el proceso funcione. Muchas veces el sistema empaquetado que se tiene, que ya es por default para muchos, porque esto tiene un costo, o sea, hay que invertir, personalizarlo para llevarlo hacia las funciones y la forma que realiza la empresa sus actividades, se requiere un costo y requiere también que se generen tal vez otro tipo de reportes, otro tipo de módulos para que puedan ser integrados. Luego, una de las ventajas es que se estandariza la información de recursos humanos, por ejemplo. Ya se tiene un módulo donde se va a ingresar toda la información, pero también tiene un inconveniente porque hay que integrarlo. Muchos ERP no trabajan en conjunto, sino que lo venden por separado, por decirlo de alguna forma, ¿no? El módulo de recursos humanos, creo que es uno de esos módulos, de lo que yo he visto, donde no se le presta atención y no se integra, no se genera. ¿Por qué? Porque normalmente las compañías están más enfocadas en ver que se genere mayor venta, por ejemplo. Entonces el recurso humano como que queda aislado, pero después se quiere integrar y muchas veces de estas compañías que ofrecen estos servicios de ERP ya no lo integran en vista para que pueda ser comprado. Hay un inconveniente, ¿por qué? Porque hay que formar a todos los nuevos usuarios, ¿no? La organización es una entidad viva. De repente tenemos desvinculaciones de personal y nuevo personal. Hay que dedicar tiempo, ¿verdad? Para que ese nuevo personal se adapte al sistema, conozca el sistema y pueda generar y hacer bien su trabajo. Entonces ese también representa un coste. O sea, ya, ¿por qué? Porque la nueva persona entra a procesos estandarizados y entra a utilizar el software. Entonces ese es otro. Ahora bien, uno de los principales factores que explican la popularización de los sistemas ERP en la empresa y su capacidad para integrar la información proviene de todas las áreas de la empresa. De hecho, los sistemas ERP nacen como una alternativa a los sistemas previos que no tenían cubierta la integración y que en ocasiones funcionaban como compartimientos estancos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes
era individualizado, ¿no? El CRM, ventas trabajaba por su lado, la parte de los proveedores, bueno, era separado, y la relación con los clientes posiblemente era separada. Entonces, no, el ERP viene ahora y dice, no, todo es integrado, ya no es separado. Entonces, todos los procesos se van a vincular y se va a generar la información. Entonces, la información se vuelve disponible. Por ejemplo, se puede, en este ejemplo que tenemos ahorita, es cómo se integra el ERP con la parte de los proveedores, con la parte de los clientes, con la retroalimentación de los clientes. Y esto le permite generar información contable, información para finanzas, para administración de recursos humanos y para todos los, digamos, grupos de interés que requieran información de la empresa. Ahora, ¿cuáles son estos principales sistemas que se integran? Tenemos el CRM con las ventas, atención al cliente. ¿Cuáles son los beneficios para el negocio? Se pueden prever clientes, se pueden hacer, ahora actualmente se tienen prospectos, por ejemplo. Tal vez no se ha generado la venta todavía, pero ya se tienen prospectos, se van ingresando. Se pueden diseñar campañas de marketing en base a la información que nos dan. Se generan nuevas estrategias de venta. En el caso de los proveedores, ¿verdad? Tenemos clientes, distribuidores, socios, proveedores. Ya podemos determinar la demanda del mercado. Tenemos la restricción de recursos y capacidades. Podemos organizar el tiempo real de tiempos de entrega. Ya podemos monitorear en cuánto hacemos el pedido y en cuánto tiempo nos ingresa a las bodegas, cuánto vamos a necesitar, ya de acuerdo a lo que ya se tiene en el CRM, cuánto es lo que ellos prevén, por ejemplo, vender. Y así en la parte de los proveedores ya saben cuánto le vamos a pedir y así va evolucionando el sistema. En el caso del ERP como sistema, incluye finanzas, contabilidad, logística, recursos humanos. Son sus principales usuarios. ¿Cuáles son los beneficios para el negocio? Se pueden hacer previsiones financieras, se puede planificar, se pueden comprar, se gestionan materiales, hay almacenamiento, inventario, distribución, se pueden ver las nóminas. Entonces se puede tener una información más clara de cómo está el funcionamiento operativo de la empresa. Ahora bien, hoy en día, después de la campaña, después de la crisis de COVID-19, ahora estos ERP han evolucionado más. ¿Por qué? Porque ahora se habla de lo que es asincrónico y lo sincrónico. Ya no es necesario, por ejemplo, reunirse físicamente. Muchas empresas han adoptado y continuar con adoptar el teletrabajo, o aunque vaya a la oficina, hacen todo de manera virtual, me refiero a reuniones, y mucha de la información que se genera, que no necesariamente se genera a través de las ventas, sino que hay una información de terceros como documentos que se requieren o externos, ya se pueden ir incluyendo y se pueden incluso ir dejando marcados cuáles van a ser los procesos a seguir después de las reuniones, que normalmente en algunas empresas se hace la reunión, se toman notas, pero nadie dio seguimiento a ello. Entonces hoy no, ya se puede dejar en los ERP prácticamente programados cuáles son los pasos a seguir de esos tipos de reuniones, dependiendo del área donde sea. Así que tenemos sistemas de colaboración estructurada que incluyen el intercambio de documentos, hay foros de discusión y se incluye acá el correo electrónico. Estas funciones pueden mejorar la productividad personal reduciendo el tiempo de búsqueda de información. Entonces, ¿qué? Ya alguien que trabaja en un área, pero en este caso contabilidad, pero requiere ver algún pago, por ejemplo, del área de cuentas por cobrar, perfectamente, si ya tienen en el proceso distribuido que se va a subir, digamos, un recibo, se va a subir X información del cliente por ese medio, pues lo puede visualizar perfectamente. Ahí podrían entrar incluso muchos de estos temas de las retenciones, etcétera. Ya el área de contabilidad lo tiene a la disposición sin andarlo pidiendo, sin andarlo buscando, sino que ya se tiene obviamente establecido en su proceso. Luego tenemos sistemas de colaboración estructurada que implican la participación compartida en los procesos de negocio, tales como el workflow, en los que el conocimiento es codificado en reglas o procedimientos. Esto permite mejorar la automatización y transferencia de la información.
Este ya se tiene, digamos, el proceso definido, digamos, que va a pasar del área de ventas, tiene que cumplirse un proceso, por ejemplo, en el área de compras, para que llegue a ventas, de ventas para que llegue al área de cuentas por cobrar, y luego este pase al área de logística para despacho. Esto es un poco más de reglas dentro de la estructura del proceso. Entonces ya el ERP, a estos sistemas de información, ya no es, digamos, quién fue, quién no lo hizo, por qué no lo hizo. No, ya hay una estructura del usuario donde él tiene que hacer o hacer lo que le corresponde dentro del proceso para que continúe el proceso. Entonces ya no es simplemente de hacerse, como muchas veces pasa en las organizaciones, el ojo pacho, yo no sé, yo no vi, a mí no me lo pasaron. No, ya el proceso está estructurado para hacerlo de esa forma. Si, por ejemplo, hay una regla de que no se puede despachar a un cliente X porque tiene mora, por ejemplo, o tiene algún tipo de inconveniente con la cuenta porque no la ha pagado, porque está retenido por alguna situación, pasa primero por el área de cuentas por cobrar para que dé el aval, la autorización para proceder a generar una factura que posteriormente va a pasar a logística y posteriormente va a ser entregada al cliente. Entonces, dentro de ese proceso pasa por ciertas autorizaciones sobre cierta participación que se tiene compartida para que fluya el proceso. Entonces, es importante que esa colaboración esté clara para que podamos tener éxito en el proceso. Y con esto, estimados estudiantes, estaríamos dando fin a lo que es el tema de los sistemas de información.